los hermanos que han tenido dificultades para entrar al Zoom, ahorita estoy mirando y pues más o menos si faltan hermanos todavía, pues esperemos que se puedan conectar. A veces el problema es que a veces los internets están, molestan, a veces hay mucha demanda, entonces si no tienen buenas antenas cerca, siempre molesta un poquito el internet, más los fines de semana, pero pues esperemos en el Señor que el Señor haga milagros en cada uno de los hogares y nos podamos conectar. Hermanos, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna duda. Amén. Entonces vamos a disponernos a orar en esta tarde para pedir al Señor su guianza a través del Espíritu Santo y que estas clases cumplan con el propósito para salvación y vida eterna, que es lo principal, lo primordial. Y vamos en estos momentos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor mío, por este tiempo que tú nos das y esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir el Evangelio de una manera exponencial. Gracias te damos a ti, bendito Dios, por la vida. Gracias te damos a ti, Señor amado, por la oportunidad que nos has dado, bendito Dios, de conocer el Evangelio, de conocer a Jesús, el Hijo de la Virgen María, de conocer a Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Padre, te damos gracias en esta mañana en esta tarde y te pedimos a ti en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos que se han conectado, que se han inscrito, Señor, para tomar el curso de Primero es lo Primero, este curso de nacer de nuevo, bendito Dios. Hoy te pedimos a ti en el nombre de Jesús que tú nos permitas, Señor, enseñar el Evangelio conforme a las Escrituras, que tú nos enseñes, nos guíes y nos convenzas, Señor amado, que este conocimiento, Padre mío, vaya acompañado de convencimiento, porque de lo contrario sería solo letra muerta, porque de lo contrario sería letra que envaneciese, pero no salvase, bendito Dios. Hoy te pedimos a ti, Señor mío, que tú nos ayudes, nos enseñes y nos guardes, Padre mío, para que todo lo que se hable, todo lo que se enseñe y todo lo que se diga corresponda a tu palabra, bendito Dios, que podamos enseñar el Evangelio conforme a ciencia, que podamos llevar, Señor amado, de la mano enseñar a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pedimos, Señor, salvación y vida eterna para cada familia, para cada persona que está oyendo el Evangelio. Padre, y que las personas sean también esas personas que tú estás buscando para llevar el Evangelio a toda nuestra nación y aún a naciones fuera de la de nosotros, bendito Dios. Gracias te doy, Señor. Te pido que tú sazones cada palabra, que al abrir mi boca sea lleno, Señor amado, mi boca con tus palabras y no con las mías, bendito Dios. Que todo lo que enseñemos no sea conforme a ciencia humana, sino a tu ciencia, bendito Dios. Gracias te damos a ti. Gracias, Señor, por que cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, que se ha inscrito, lo ha hecho, Señor mío, siempre pensando en salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor. Hoy te pedimos también que los hermanos que no se han podido conectar lo puedan hacer ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, que estas redes sociales, que estas plataformas, Señor amado, sean usadas y sean habilitadas por ti mismo, Señor, para que se pueda expandir el Evangelio, Señor, para que el Evangelio, Señor, corra y sea glorificado en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que el Evangelio sea oído por todas las naciones hasta el último rincón del mundo, Señor mío, porque eso es lo que está escrito en tu palabra antes de que tú vengas, Señor amado, por tu iglesia, por tu esposa. Padre, te pedimos también que tú nos laves, nos limpies, nos ayudes, Señor, para vivir vidas íntegras, santas, vidas que te agraden a ti, bendito Señor, que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En esta tarde, Señor, todo lo pedimos a ti en el nombre de Jesús y todo lo declaramos hecho en esta tarde, bendito Señor, y te damos gracias y lo recibimos de tu buena mano en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, en esta tarde entonces ya vamos a dar inicio a nuestras clases. Sé que de pronto algunos hermanos ya quisieran arrancar con la cartilla, pero antes de arrancar con nuestra cartilla de lo primero es lo primero, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Son temas que los vamos a tocar antes de empezar con la cartilla,
porque son temas fundamentales y trascendentales para salvación y vida eterna. Son temas muy importantes para que lo que vamos a hacer tenga un buen y feliz término en cada uno de nosotros. Son dos temas que si no lo hacemos, pues sencillamente esto sería letra muerta. Y como queremos que verdaderamente estas enseñanzas obren para lo que queremos, que es para la salvación y la vida eterna en cada uno de nosotros, entonces son dos temitas que tenemos que tener claros, que vamos a tocar hoy y que espero lo podamos hacer en el tiempo que nos queda, para asimismo, con la ayuda de Dios, el sábado, Dios mediante, el próximo sábado, Dios mediante, ya podamos arrancar con nuestra cartilla de lo primero es lo primero. Y estos dos temas son, uno, la oración, y otro, la palabra de Dios, la Biblia. Quiero que unificar los conceptos. Sé que hay muchos de los hermanos que me están oyendo en esta tarde que conocen el concepto de la oración conforme a las Escrituras, que saben orar, que lo hacen porque esa es la idea. Pero quizás también hay hermanos que todavía no tienen bien fundamentado qué es la oración, los requisitos para orar conforme a las Escrituras, conforme lo enseñó el Señor Jesús. Entonces, pues vamos a hacer un repasito. Para algunos ya serán temas que conocen muy bien, pero sé que para otros quizá no. Entonces, como se trata de unificar los temas, de que hablemos una misma voz, de que hablemos un mismo lenguaje, siempre basado en las Escrituras, entonces por eso nos ha parecido muy importante, antes de empezar con las clases en pleno, con las clases de la cartilla, afianzar estos temas. Entonces, vamos a hablar primero acerca de la oración. Y siempre que nosotros tocamos un tema, es importante hacernos dos preguntas. ¿Qué es? ¿Y cómo lo hago? Cuando yo conozco qué es y cómo hacerlo, pues me va a ser más fácil precisamente hacerlo. Entonces, es muy importante saber qué es orar. Normalmente, cuando uno le pregunta a las personas qué es orar, el 90% de las personas van a definirlo como el orar es hablar con Dios. Pero cuando vamos a las Escrituras y vemos que Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, ora y le enseña a sus discípulos, entonces él no define la oración como hablar con Dios. Por el contrario, sabemos que Jesús fue un hombre de oración, que él dio testimonio de la oración, de lo importante que es para un hijo de Dios el orar. Porque a través de la oración recibimos del Padre, porque a través de la oración el Padre nos fortalece nuestra vida espiritual, porque a través de la oración el Padre nos da lo que necesitamos. Jesús fue el hombre que más oró. Jesús fue un hombre que nos dio ejemplo de oración. Dice en muchos versículos de la palabra de Dios, en muchos episodios de la vida de Jesús, nos enseña que Jesús se apartaba de sus discípulos y buscaba lugares solitarios para orar. Muchas veces sus discípulos lo buscaban y no lo encontraban cerca, y cuando iban a ver, estaba en el desierto orando o estaba en las montañas orando. Siempre Jesús se relacionó con su Padre de esa manera, a través de la oración. Y si Jesús lo hizo siendo el Hijo de Dios, pues cuánto más nosotros necesitamos saber qué es orar y obviamente saber cómo hacerlo para poderlo hacer constantemente. Entonces, según la Escritura, orar es una acción, y es la acción de pedirle a Dios Padre todo lo que necesitamos. Eso es orar. Orar es una acción. Y como es una acción, esa acción conlleva a hacer acciones, o sea, hacer cosas. Entonces es importante saber que orar es la acción de pedirle a Dios lo que necesitamos. Entonces, una definición que yo tengo, y ojalá en las clases mis hermanos se aprovisionen de un cuaderno,
Es fundamental que tengan para que podamos tener como esas definiciones. Sé que con ayuda del Señor, muchos de los hermanos van a enseñar estos temas, se están preparando para ser portadores de buenas nuevas. Entonces sería muy bueno que estas definiciones las tengan en sus cuadernos. A veces se nos olvidan, entonces es muy importante tener donde poder ir y recordar estas definiciones. Orar es la acción por la cual una persona se acerca a Dios Padre a pedirle lo que necesita, presentando la solución en el nombre de Jesús con fe y declarándolo hecho. Sin embargo, yo por el WhatsApp, con ayuda del Señor, esto es un material que les voy a tomar fotico y con ayuda de Dios por el WhatsApp se los voy a hacer llegar para que estas definiciones las tengan bien claritas y las puedan copiar en sus cuadernos. Sabiendo que orar es la acción de pedirle al Padre, entonces esto conlleva unos requisitos para que sean oraciones eficaces, para que sean oraciones conforme Jesús las enseñó. Y lo primero, el primer requisito de la oración es que todo lo que pedimos, se lo pedimos al Padre. Toda oración que hagamos, se la debemos hacer al Padre, a Dios Padre. Y la razón fundamental de pedir todo a Dios Padre es que sencillamente uno le pide a quien tiene. Uno le pide al dueño. Uno le pide a quien le puede dar. Cuando algunas veces no conocíamos al Señor y no sabíamos que el Señor era nuestro proveedor, no sabíamos que Jehová era ese Jehová Jireh, que nos lo provee todo, pues en el caso personal, yo si necesitaba plata, pues yo iba a pedirle plata prestada a quien tuviera, ¿no? Yo no le iba a pedir plata a una persona que yo supiera que estuviera pasando por angustias económicas, porque obviamente la respuesta sería un no rotundo. Me diría, no tengo para mí, mucho menos para prestarle, ¿cierto? Entonces, uno siempre, cuando no conocía al Señor, uno corría a pedir prestado a quien uno más o menos sabía que tenía, a quien más o menos uno sabía que podía hacernos el favor. ¿Por qué? Tenía el dinero, ¿cierto? Pero la cosa cambia cuando uno ya conoce al Señor y cuando sabemos que Jehová es nuestro proveedor, cuando sabemos que Él es nuestro Padre y como Padre es el Padre más responsable. Entonces dice la Escritura, Jesús mismo nos enseña que todo lo que pedimos se lo debemos pedir al Padre, porque Él es el dueño absoluto, porque Él es el creador, porque Él es el dueño del universo, de todo lo creado. El dueño de todo es el Padre. Y por eso mismo nosotros se lo pedimos en oración. Por eso no es bíblico, hermanos, cuando, por ejemplo, hay grupos de personas que oran al Espíritu Santo. Acordémonos, no me gusta hablar mucho de esas situaciones, pero es un ejemplo que debemos tomar. Por ejemplo, la oración fuerte al Espíritu Santo, pues no es bíblica, porque Jesús nunca nos enseñó que se le pidiese al Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús dijo que le pidiésemos a Él, porque Él deja claro en la palabra del Señor cuando un día dice, ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza, ¿cierto? Dice, la zorra tiene guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar dónde poder recostar su cabeza. Eso quiere decir que Jesús, él mismo se declaró, digamos, una persona que mientras estuvo en la tierra, pues careció de muchos bienes, entonces por eso un día dice que él no era bueno. Más adelante vamos a tocar ese tema, pero dice que el único bueno es el Padre eterno, el Padre de bendición, nuestro Dios Padre. Él sí es bueno porque teniéndolo todo, lo comparte con nosotros. Entonces, primer requisito para que la oración sea eficaz es que todo lo que pedimos se lo debemos pedir al Padre. En segunda característica o segundo requisito es que lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre lo hacemos en el nombre de Jesús. Y tiene una razón fundamental. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús porque Jesús fue quien lo ganó. Tristemente, cuando Adán decide mal, cuando Adán peca, el hombre pierde las cosas que Dios le había dado por derecho propio. Dios le había dado al hombre
vida eterna. Dios le había dado al hombre el Espíritu Santo, Dios le había dado al hombre, lo había puesto para que no entrara enfermedad, la enfermedad no existía, la enfermedad no había entrado en el cuerpo del ser humano. Dios le había dado todo el mundo para que el hombre lo administrara, para que el hombre disfrutara de la creación de Dios. Y así, si nos ponemos a enumerar todas las cosas que el hombre perdió, pues llegaríamos, no sé, a completar unas 60 cosas aproximadamente que el hombre perdió por causa del pecado. Que el hombre pierde en el momento que decide pecar, pero que Jesús, con su nacimiento, con su vida, con su obra, recupera para nosotros. Y esa es la buena noticia, esa es la buena nueva, que un día nació el Salvador, que un día nació Jesús del vientre de la Virgen María, que un día Jesús aceptó la petición del Padre y era nacer de la Virgen María, nacer hombre como usted y como yo, con el propósito de recuperar todas y cada una de las cosas que el hombre perdió en el huerto del Edén a causa de la desobediencia. Por eso la palabra nos enseña que por un hombre entró el pecado al mundo, pero también por otro hombre entró la salvación. El hombre Jesús. Jesús dice, yo vine a lo mío. Jesús vino a lo suyo. Y lo suyo era recuperar todo lo que se había perdido. Por eso, ahora, cuando nosotros oramos, lo hacemos en el nombre de quien ganó eso para nosotros. No lo podemos hacer en nombre de otra persona, porque ninguna otra persona hizo lo que hizo Jesús para salvación y vida eterna. Ninguna otra persona ha nacido de mujer virgen, ni nacerá. Ese fue un milagro único. Solo un varón ha nacido del vientre de una mujer virgen. Solo un varón creció en estatura, en sabiduría, en amor para con el Señor y los hombres. Solo un hombre ha vivido, ha nacido en el reino, fuera del reino animal, fuera del reino corrupto en el cual nacemos todos. Y ese hombre fue Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María. Y por eso mismo, por todo lo que Jesús hizo, por todo lo que Jesús dijo y por todo lo que Jesús es, fue que pudo recuperar para nosotros todo lo que se había perdido. Y para mí, en lo personal, lo más grande que Jesús recuperó fue la salvación y la vida eterna. Fue esa oportunidad de escapar de la condenación que ya todos teníamos dictaminada por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de vivir en una naturaleza corrupta, de vivir, de nacer con un corazón, como dice la Escritura en Ezequiel, un corazón de piedra, por nacer, por pertenecer al reino animal, por pertenecer al reino humano, a esta raza en la cual el pecado se hereda. Ya por eso hay un tratadito muy bonito que se sacó hace unos, no sé, unos 10 años, y es impactante este tratado. Dice, ¿qué debemos hacer para ir al infierno? Y abajo, después de unos puntos suspensivos, dice, nada, nada. Lo contrario, sí debemos hacer para no ir a ese lugar. Y lo que debemos hacer, ustedes lo saben, y es conocer a Jesús, tener una relación con el Señor y abrir nuestro corazón para que Él entre, more y haga de nosotros hombres, mujeres nuevos para el Señor. Entonces, esta es el regalo más grande que el hombre puede recibir. Es el mejor regalo que nadie aparte de Dios puede dar. Ningún otro hombre aparte de Jesús, ningún otro hombre puede darnos salvación y vida eterna. Y nos podrían dar en este mundo mansiones, aviones, casas, qué sé yo, riquezas. Tenemos un ejemplo, el rey Salomón lo tuvo todo, ¿cierto? Pero a veces careció precisamente de esa relación con su Señor. Entonces es muy importante reconocer todo lo que Jesús ganó para nosotros. Reconocer que Jesús ganó para nosotros la sanidad. Dice en Isaías 53 que por su llaga nosotros ahora somos ¿qué? Sanos, sanos. Y esa es nuestra fe. Por eso cuando
Cuando nosotros estamos enfermos, al primero que acudimos es al Señor. Al primero que acudimos es a nuestro Dios. Y a través de su Hijo Jesús, a través de esa llaga que el Señor, que fue hecha en el Señor, desde la cabeza hasta los pies, sabemos que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y hoy, a través de la oración, podemos recibir sanidad, podemos recibir milagros de parte de Dios. Es muy importante saber que ya todo lo hizo Jesús. Saber que la victoria que Jesús obtuvo, la compartió con nosotros. Y eso es lo que se llama gracia, ¿cierto? Un regalo inmerecido. Y sabemos que la salvación es por gracia. Y sabemos que la sanidad es por gracia. Y sabemos que la provisión es por gracia. Y sabemos que el despertarnos cada mañana y abrir nuestros ojos y respirar el aire que Dios nos da es por gracia. Y por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y por eso es que todo lo que pedimos lo debemos pedir en el nombre de Jesús. Porque Él fue quien ganó por nosotros todo. Porque Él fue quien puso su cuerpo para ser abofeteado, su cuerpo para ser latigado, su cuerpo para ser coronado, su vida para ser burlado. Porque a veces nos centramos en los días de la pasión de Jesús. A veces nos centramos y recordamos a Jesús en la cruz, pero se nos olvidan 33 años atrás. Cada día, desde que Jesús nació, empezó a recibir las burlas, empezó a ser vituperado, empezó a ser molestado, porque, por decir la verdad, porque él decía que era el Hijo de Dios, porque él decía que había venido. Y aún dice la Escritura que ni siquiera tenía paz en su casa. ¿Por qué? Porque aún los de su casa se burlaban de él. Aún los de su casa, su propia familia, sus hermanos, sus hermanas se burlaban de él. A Jesús no le tocó fácil, hermanos. Pero a veces no tenemos en cuenta ese sacrificio, a veces no tenemos en cuenta eso, todo lo que Jesús vivió por nosotros. A veces se nos olvida todo el sufrimiento de Jesús. No es fácil ser burlado, no es fácil que él fuese por las calles de Capernaum, por las calles de Judá, por las calles de Jerusalén, y la gente burlándose y diciendo, vea, ya va el loco que dice que es hijo de Dios. Vean, ese es que es el rey de los judíos. Quizá muchas veces ni siquiera en burrito, sino a pie, todo un rey. Le tocaba días de camino, todo un rey y siempre con vestidos humildes, sencillos. Entonces era blanco de burlas, era el hazmerreír de las personas, era el hazmerreír, era el de los comentarios, el de las murmuraciones a manos de sus ciudadanos, de sus amigos, aún de sus conocidos. Pero todo eso Jesús lo hizo por amor a usted y a mí. Todo eso Jesús lo hizo porque sabía que era el precio que tenía que pagar para poder llevar salvación y vida eterna a nosotros. Era el precio que tenía que pagar para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de escapar del infierno, de esta condenación que ya por derecho propio teníamos ganado. Entonces, ahora en la oración, todo lo que pedimos, se lo pedimos en el nombre de quien se lo debemos. Todo lo que Jesús recuperó para usted y para mí, lo hizo por amor. Y por eso es fundamental que todo lo que yo pida al Padre, lo pida en el nombre de Jesús. En el nombre de quien lo ganó. En el nombre de quien hizo todas las cosas para que así fuesen recibidas. Dice la Escritura, vamos a hablar un momentico, vamos a Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y eso lo dice Jesús. Y si lo dice Jesús y si está en su palabra, sabemos que es cierto, porque Jesús fue un hombre que nunca mintió. Dice la misma Escritura que en él no se halló engaño ni mentira en su boca, ¿cierto? Entonces Jesús mismo dice que todo lo que nosotros debemos pedir, se lo debemos pedir al Padre. Hay otro testigo en la palabra del Señor, en Juan 16, 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso debe quedar clara que la oración, conforme a las Escrituras, debe ser primeramente dirigida al Padre.
Todo lo que pidamos se lo debemos pedir al Padre. En segundo lugar, se lo debemos pedir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una oración modelo con la cual Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús, si nos damos cuenta, él nunca iba a la retórica. Jesús, cuando nos damos cuenta, él nunca imponía las cosas. Quizá hubo mucho tiempo, no lo dice la Escritura, pero quizá los discípulos eran prácticamente, se convirtieron en la familia de Jesús. Y quizá pasó mucho tiempo y Jesús oraba solo, y los discípulos quizá no lo acompañaban en su oración. Pero no dice la Escritura que Jesús dijo, Pedro, Juan, Lucas, ¿por qué no oran? Vea, yo sí me la paso orando, yo me la paso pidiendo por ustedes y ustedes nada, y vean, acuérdense que hay que orar. No, Jesús no tenía esos métodos. Jesús tenía un método muy bonito. Y por eso en Mateo dice que a él le creían. Por eso Jesús se convirtió en un hombre de autoridad, porque lo que él predicaba y lo que él enseñaba, hacía. Jesús siempre ganó a las personas por el ejemplo. Jesús siempre llevó a despertar la necesidad en las personas. Y me imagino a Jesús quizá orando muchas veces solo, allá en los montes, en los desiertos, donde él se apartaba para orar horas, en las madrugadas. Llegaban cansados de trabajar con sus discípulos y obviamente los discípulos quizá cansados se iban a acostar, pero Jesús sabía que era de vital importancia y tenía la necesidad de pedirle al Padre, no solo por él, sino por todo el ministerio que estaba ejerciendo en el momento. Y por eso la necesidad de orar. Y eso fue lo que él despertó en sus discípulos. Una necesidad tan grande de la oración hasta que un día los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Yo creería que ese día Jesús esbozaría una sonrisa y dijo, por fin, por fin, por fin. Esa era la pregunta que él quería escuchar quizás hace mucho rato. Pero por fin ese día, él despertó esa necesidad en sus discípulos. Y los discípulos fueron ellos fueron a Jesús. Y fueron los que le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Porque se dieron cuenta la importancia, porque se dieron cuenta que su maestro, se dieron cuenta que Jesús mismo no dejaba de orar. Se dieron cuenta que Jesús antes de empezar el día estaba constante en oración. Por eso la Escritura dice que Él hizo súplicas por nosotros, súplicas por Él, súplicas por su ministerio. Y ese día Jesús aprovecha cuando ve que ya se ha despertado la necesidad en sus discípulos, aprovecha y les enseña a orar con esa oración modelo que es el Padre Nuestro. Y cuando nosotros analizamos el Padre Nuestro, nos damos cuenta que siendo una oración tan corta, hay 6 verbos, 6 acciones pidiendo. Por eso, bíblicamente, podemos afirmar que orar es la acción de pedirle al Padre. Porque con esta oración Jesús enseña la oración. Porque con esta oración Jesús les enseña la manera, el modelo, como se debe orar. No siendo que siempre, obviamente, nunca, o sea, no siempre vamos a repetir el Padre Nuestro. Pero es esa oración modelo con la cual se construyen las oraciones, con la cual Jesús usó para enseñarles a sus discípulos a orar. Y si nos damos cuenta, empieza la oración pidiéndole al Padre. La oración va dirigida al Padre. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición, venga a nosotros tu reino. Y ese venga a nosotros tu reino no es nada más ni nada menos que pedirle al Padre salvación. Ese venga a nosotros tu reino es una petición en la cual se le hace al Padre para que el reino de Dios more en las personas, para que el reino de Dios more en cada ser. Cuando Jesús dice y enseña, cuando dice, venga a nosotros tu reino, se estaba refiriendo ¿a quién? Precisamente a Él. Está hablando de sí mismo. Por eso sabemos que Jesús es el Evangelio. Porque el Evangelio, acordémonos, vamos a hablar un poquito del Evangelio.
Acordémonos que el evangelio viene del griego, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y qué mejor buena nueva que había nacido el Salvador suyo y el Salvador mío, el Salvador de la humanidad. Esa es la mejor noticia que el mundo ha escuchado en todo el tiempo, desde la creación, desde el momento en que Adán peca hasta hoy. Es la mejor noticia que el hombre puede oír. Es la mejor noticia que el hombre debe creer. Y es la mejor noticia que el hombre debe recibir. Os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Esa fue la noticia que los ángeles esbozaron a los pastores allá en la ciudad de Belén. Es la mejor noticia que la humanidad ha oído. Por eso Jesús es el Evangelio, porque Evangelio quiere decir buenas noticias, y la buena noticia era que ese día había nacido en la ciudad de Belén, del vientre de la Virgen María, el Hijo de Dios. Del vientre de la Virgen María había nacido la oportunidad de salvación y vida eterna para usted y para mí. Había nacido la oportunidad de escapar del infierno. Había nacido la oportunidad de escapar de esa condenación tan grande. Y por eso Jesús es el Evangelio, porque se predicó a sí mismo, porque él mismo era la buena noticia y se dio a conocer. Por eso Jesús es el Evangelio cuando él dijo, yo soy, yo soy, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la puerta angosta. Quien pasa por mí, pasa a salvación. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor pelea con el lobo para salvación nuestra. El buen pastor no sale corriendo por la ventana, como dice la Escritura. El buen pastor enfrenta el lobo. Enfrenta al lobo por sus ovejas. Por eso Jesús dijo que él era el pan que descendió del cielo. Por eso Jesús dijo que él era el agua de la cual tomaríamos y no tendríamos más sed. Por eso Jesús se predica a sí mismo. Y ese día, cuando les enseña a sus discípulos en la oración del Padre Nuestro, el pedir que venga a nosotros su reino, se estaba refiriendo a sí mismo y le estaba pidiendo al Padre que las personas que oyeran el Evangelio lo creyesen y lo recibiesen en su corazón y en su vida para salvación. Lo creyesen en su corazón y en su vida para poder llegar a ser salvos. Entonces es importante ver este modelo de oración. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Segunda petición. Hágase tu voluntad en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra. Es importante saber que la voluntad de Dios siempre va a ser buena. Que la voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos santos. Que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos el bien. Y en esta oración, el Señor, que ese modelo, nos damos cuenta que todo gira alrededor de pedir cosas espirituales, pero también cosas materiales. Por eso no es malo. Muchas personas dicen, tienen como muchos recelos en eso. Dicen, no, yo cómo lo voy a pedir a Dios. Si es que es suficiente que Dios nos dé la vida, suficiente que Dios nos da el amor. No, a Dios no se le debe pedir plata. A Dios no se le puede pedir un carro, a Dios no se le puede pedir una cama, a Dios, pero lejos de la verdad están. Porque la palabra del Señor, Dios es nuestro proveedor, nuestro auxiliador, que Él es el que nos da. Porque Dios es un Padre y es un Padre responsable. Por eso, cuando yo necesito algo, debo pedírselo al Padre, sea físico, sea material o espiritual. En cualquier campo de mi vida, todas mis necesidades deben ser puestas a Dios, Padre. Deben ser llevadas en oración a Dios. Y con la fe para saber que recibiré de parte de Dios lo que necesitamos. Amén.
Es muy importante. Cuando yo no le pido a Dios, entonces no le estoy dando el lugar que le corresponde a Dios. Porque cuando yo dejo de orar, cuando sencillamente yo no pido, entonces le estoy diciendo al Señor que no le necesito. Le estoy diciendo a Dios que yo soy autosuficiente. Le estoy diciendo a Dios que yo no necesito que Él sea mi proveedor. Y es muy importante tener la certeza que desde lo más pequeñito hasta lo más grande se lo debo pedir al Señor. Es muy importante saber que sin importar lo que yo necesite, a Él es el que debo pedírselo siempre en oración. Amén. Es muy importante, hermanos. No, hay que quitarnos como eso. No, pero yo cómo le voy a pedir plata al Señor. Pero ¿a quién es mejor pedirle plata? ¿Al Señor o al vecino? Yo les garantizo que si le pedimos al Señor con fe, el Señor nos da. Y si le pedimos al vecino, quizá nos avergüence. Tenemos que quitarnos esas cosas que quizá nos han hecho pensar que el Señor no. Hermanos, discúlpenme lo franco que yo voy a hacer, pero desde los calzoncillos yo tengo que pedírselos al Señor. Él es el que me los da. Desde las cosas más pequeñitas hasta las más grandes, el Señor es mi proveedor en todo y por todo, tanto en lo espiritual como en lo material. Por eso Jesús nos enseña a través de esta oración modelo a pedirle al Señor, a pedirle el pan de cada día, a pedirle la provisión, pero también a pedirle que nos enseñe a perdonar, a pedirle al Señor que nos guarde de la tentación, a pedirle al Señor que nos guarde de caída, a pedirle al Señor que nos guarde de pecar. A veces cuando los hermanos, hay muchos hermanos que ya llevan mucho tiempo conociendo al Señor y a veces ya uno se cree ducho en las cosas de Dios y es un grave error. Es un grave error cuando dejamos de orar. Es un grave error cuando ya creemos que yo ya no peco. Entonces, como ya no peco, ya no oro. Ah, como yo ya soy nacido de nuevo, entonces ya para qué tanta oración. Ah, como yo ya nací de nuevo, entonces el nacido de nuevo no peca. Entonces, como el nacido de nuevo no peca, entonces yo ya no oro para que el Señor me guarde. Mucho cuidado, hermanos, porque es un peligro. Es peligroso andar en nuestras propias fuerzas. Es muy peligroso andar en nuestra propia opinión. Es muy peligroso andar porque cuando empezamos eso, empezamos a tener una ruptura con nuestra relación con el Señor. La oración es aquello que nos une día a día con el Señor. Y por eso es muy importante pedirle al Padre en el nombre de Jesús todo lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente. Es muy importante. El tercer punto para que las oraciones sean conforme a las Escrituras, como las enseñó Jesús, es pidiendo lo que se necesita, la solución del problema a la situación. Es muy importante saber que nuestras oraciones no deben ser ambivalentes. Y esto de pedir a Dios a través de una solución es por motivos de fe. Y eso debe quedar claro, hermanos. En esto a veces hay muchas conjeturas, en esto a veces hay como muchas dudas, porque dicen, pero ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo hacerlo? No, pero ¿cómo resulto yo mandando a Dios? ¿Cómo? No, el Señor verá cómo lo hace. En eso tiene razón, porque Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, Dios da como Él quiere dar. Pero también es muy importante saber que esto está estipulado por la palabra de Dios, es por la fe de la persona. Y nos damos cuenta que en el transcurrir de la vida de Jesús, en sus 3 años de ministerio, las personas siempre se acercaban al Señor Jesús planteando una solución y recibían conforme a lo que planteaban y recibían conforme a su fe. Claro ejemplo, cuando estaba este ciego, ¿cierto? Y dice que estaba un ciego y había escuchado que venía el Señor y empezó a alzar la voz y empezó a pedir que le fuese dada la vista. Y empezó a pedir diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y cuando empezó a gritar, las personas que estaban al lado, los discípulos intentaron callarlo, porque molestaba, según ellos, al Señor. Pero Jesús, que era muy atento al pedido de las personas, se acerca al hombre
y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Le hace una pregunta, le respeta su fe, le respeta su pedido. Normalmente, ¿qué pide un ciego? Cuando uno va por la calle y se encuentra, digamos, personas con estas limitaciones físicas, normalmente, ¿qué piden? Plata. Amén, plata, una monedita por amor a Dios. Sí. Pero este hombre la tenía clara. Y aunque no había visto a Jesús con sus ojos físicos, sí lo había visto con los ojos de la fe. Lo había visto con los ojos del corazón y había oído y creído en Jesús. Este hombre creyó a sus milagros. Y este hombre creyó que aquel hombre podía solucionar su problema. Y quizás estaba acostumbrado a pedirle plata a las demás personas. Pero a Jesús lo trató de una manera diferente. Porque le hizo un pedido que quizás no se lo hubiera hecho a ninguna otra persona. La Biblia no lo dice, pero yo creería que este varón ya había oído mucho de Jesús, que este varón ya había estado presente en algunos milagros que Jesús hizo, y eso permitió que este varón presentara su fe. Y esto permitió que este varón pidiese la vista a Jesús, sabiendo que de Jesús iba a recibir un milagro, sabiendo que de Jesús iba a recibir la vista. Y sin dudarlo, le planteó una solución al Señor. Cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Él no dijo, pues a ver si usted puede, pues a ver, pues Jesús, a ver si intenta dármela. No, él lo dijo con fe, le planteó una solución y conforme a su planteamiento, recibió lo pedido. Sin tantas arandelas, sin tantos adornos y sin tantos arreglos, sencillamente el hombre pidió lo que necesitaba y le dijo, que me des la vista. ¿Y Jesús qué le dijo? Conforme a tu fe, que sea hecho. Eso nos dice el Señor hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que le dio la vista al ciego es el Dios que está esperando que nosotros le pidamos con fe. Sin importar nuestra necesidad, sin importar nuestra dificultad. Pero lo importante es ser claros en la oración. Lo importante es plantearle al Señor conforme a nuestra fe, para que así mismo sea hecho en cada uno de nosotros. Por eso nuestras oraciones no pueden ser ambivalentes. Señor, si quieres, sánalo, y si no, llévatelo. Porque el Señor dice, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o lo sano? Entonces, es muy importante que cuando nosotros oremos, pidamos al Señor, seamos claros en nuestros pedidos. Señor, si quiere que se convierta, y si no, pues por lo menos que deje el alcohol. No, son oraciones ambivalentes. Porque quizá la persona el Señor le puede responder a la persona, y quizá ese esposo, poniéndole el ejemplo, puede dejar de tomar, pero con todo eso no va a ser salvo. Señor, que te conozca a ti, o sino que por lo menos deje la otra mujer. No, porque el Señor puede responderle, sí, puede dejar la otra mujer, pero quizá no pueda ser salvo. Por eso es muy importante lo que pedimos. Por eso la Escritura nos enseña que hay dos cosas que hay que hacer con inteligencia. La una es orar y la otra es cantar. Aún nuestras canciones deben ser conforme a las Escrituras. No todas las canciones, no todos los himnos, no todas las alabanzas están conforme a las Escrituras. Por eso debemos pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para que lo que oremos, para que lo que cantamos, para que lo que hablemos sea conforme a la palabra del Señor, sea sazonado con su palabra. Este tercer requisito es muy importante, igual todos, pero a veces, Señor, que se haga su voluntad, y las personas oran, Señor, pues que se haga su voluntad, pero ni siquiera a veces tenemos clara cuál es la voluntad del Señor. Por eso nosotros debemos orar con oraciones concretas, con peticiones concretas y de acuerdo a nuestra fe. Yo no le puedo decir, Señor, que me encuentre plata, por decir algo, vamos a poner un ejemplo, necesito plata para pagar el recibo del agua. Y si yo oro, Señor, que me aparezca plata, Padre, en el nombre de Jesús, que me aparezca plata en el bolsillo del pantalón. Pero si en el fondo yo creo que es imposible que me aparezca plata en el bolsillo del pantalón, pues no oro de esa manera.
Porque sería una oración de palabras, pero yo soy el primero, y no, pero eso que me aparece, eso será al pastor Israel, le será el único que le aparece plata en el bolsillo. Eso será al pastor Mauricio el único que le aparece plata en el bolsillo. Pero a mí que me va a aparecer plata en el bolsillo. Si yo no lo creo, pues entonces yo debo pedirle al Señor esa provisión de la manera como yo creo que puede ser hecha. Y por eso es tan importante este punto. Hay personas que tienen la convicción y la certeza de que si le piden al Señor que le consignen dinero en su cuenta de ahorros y van con la tarjeta y sacan ese dinero, esa su fe debe pedir conforme a su fe. Bíblicamente tenemos el ejemplo de esta mujer, ¿cierto? Esta mujer que tenía cáncer en sus partes. Dice que esta mujer había gastado todo el dinero, muchísimo dinero había gastado en médicos y no tenía solución a su problema. Pero un día esta mujer ella creyó que tocando el borde del manto de Jesús, de su traje, de su vestimenta, que tocando el borde de su manto, ella podía recibir sanidad. Eso lo creyó ella. Pero quizá le hubiera contado a otra persona y le dice, camine, vamos las dos y que yo sé que tocando el borde del manto de Jesús vamos a ser sanas. La otra va a decir, no, pero usted se enloqueció. No, ¿qué le pasa? ¿Quién va a ser sano por tocar el vestido de un hombre igual que nosotros? Y quizá esa mujer hasta hubiese dañado la fe de la mujer que recibió sanidad. Por eso es importante pedir conforme a tu fe. Pide conforme a tu fe. Conforme tú creas que el Señor te puede dar. Esta mujer no le dijo a nadie, esta mujer fue en secreto, pero con la certeza absoluta, con la fe absoluta puesta en el Señor y sabiendo que si tocaba aún el borde de su manto, ella recibiría sanidad a su enfermedad. Y así fue, y se abrió camino en medio de esta multitud. Llegó ahí ante Jesús y extendió su mano y tocó el borde de su manto. Y la palabra nos enseña que recibió sanidad. Aún Jesús, en medio de tanta gente, dijo, sentí que salió poder de mí. Hermanos, qué ejemplos tan hermosos. Así tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Pero lo importante es que lo que pidamos, lo creamos realmente. Muchas personas se cansan de orar y no reciben. ¿Por qué? Porque no piden conforme a su fe. Porque piden conforme a la fe de otra persona. Porque piden conforme se le hizo el milagro a otro. Pero la fe es personal. Yo puedo creer que Dios puede hacer milagros de una manera. Otra persona puede creer que Dios puede hacer milagros de otra. Por eso el plantear la solución a mi problema, el plantear la solución a mi petición debe ser de una manera personal. Hay muchas personas que oran en una enfermedad, la fe es que a través de un medicamento van a recibir sanidad. Y está bien, es la fe de la persona. La fe no puede ser cuestionada. Mi fe no puede ser su fe. Mi fe no puede ser la fe de mi esposa. Mi fe no puede ser la fe de mis hijos. Pero lo importante es que pongamos la fe en el Señor. Lo importante es que cuando pidamos con la certeza de que el Señor lo hace. Para que esa oración sea efectiva. Por eso es muy importante ese tercer punto, que lo que pidamos lo debemos plantear conforme a mi fe. Debo plantear esa solución conforme a mi fe. Amén. En cuarto lugar, cuarto requisito de la oración es que esta oración debe ser audiblemente. Y el ser audible es bíblico. Sabemos que si nosotros hemos leído desde Génesis al Apocalipsis, pues no hay información, no hay ejemplos de oraciones mentales. Pensar en el Señor es muy diferente a orar en silencio. ¿Debemos pensar en Dios? Sí, porque la misma palabra lo dice, ¿cierto? Debemos pensar todo lo puro, lo honesto, todo lo de buen nombre, que nuestros pensamientos sean puros, que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. Pero una cosa es pensar en el Señor y otra cosa es orar. Y toda oración debe salir de nuestra boca, debe ser audible. Y cuando digo audible no quiere decir que sea grito entero, porque hay oraciones según el lugar en el que nos encontremos. Es muy diferente cuando lloro en la iglesia, es muy diferente cuando lloro en la casa, es muy diferente cuando aún yo voy en un bus. Me pasó algo, pues en lo personal me ha pasado
situaciones en las que voy en un bus y he visto accidentes y pues no quedaría bien pararme y a grito entero orar por el accidentado, ¿cierto? Pues porque en lugar de ser algo ordenado y de ser algo conforme a la palabra, pues entraría a críticas y a cosas que no, ¿cierto? Porque sabemos que todo en el Señor Dios es un Dios de orden. Y como el Señor es un Dios de orden, pues así mismo deben ser la oración. Muchas veces he estado en los buses cuando veo accidentes, entonces sencillamente pues mi oración es, Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pido que le conserve la vida a este varón. No permitas que muera si no te conoce, no permitas que muera para condenación. Algo así como muy suavecito, pero lo importante es que por lo menos, para que sea audible, por lo menos yo me oiga lo que estoy orando. Ese es un requisito, hermanos. Y a veces, muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver el que ore hablando que mentalmente? Y es que volvemos a lo mismo. Todo lo que nosotros aprendamos debe ser conforme a las Escrituras y como nos enseñó Jesús. Y Jesús nos enseña que toda oración debe ser hablada. Dice, y cuando oren, decid. Sabemos que las palabras tienen poder, así nos lo enseña en Santiago, ¿cierto? Que en nuestra lengua está el poder para muerte o para vida. Que en nuestra lengua está el poder para salvación o para perdición. Y por eso es muy importante, hermanos, tener cuidado de nuestras palabras. Es muy importante tener cuidado de la forma como hablamos, cómo nos expresamos. Entonces, es muy importante tener la certeza que toda oración que hagamos lo debemos hacer audiblemente. Ya es diferente en el lugar donde nos encontremos, la oración con las personas que estemos acompañados, pero la oración personal es una oración en el cuarto, esa oración que le damos al Padre, esa oración pues debe ser audible y ya cada uno maneja su tono. Pero sí lo más importante es que las oraciones deben ser audibles, porque fue un mandamiento, fue una enseñanza, así fue como nos enseñó Jesús y nosotros somos obedientes. Y nosotros seguimos las Escrituras. Entonces es muy importante saber que es importante ese cuarto puntico, que toda oración debe ser de una manera audible, para que así lo hagamos conforme a las Escrituras, conforme el Señor nos lo ha enseñado y conforme el Señor quiere que lo hagamos. Amén. Es muy importante ser muy obedientes en estos puntos para que así mismo la oración sea conforme a las Escrituras. Y en quinto lugar, el quinto punto para que las oraciones sean conforme las enseñó Jesús es tener la fe de que lo que hemos pedido se ha hecho. Que lo que hemos pedido, el Señor lo hará. Hay un requisito muy importante, es que también las oraciones deben ser conforme a nuestras necesidades. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Es importante cada vez que nosotros terminamos nuestra oración, declarar lo hecho, como la confirmación de que lo que hemos pedido, lo hemos creído, que lo recibimos de parte de Dios. La palabra amén es una palabra importante, es una palabra clave. Discúlpenme. La palabra amén en el griego quiere decir así sea, así sea, así sea hecho. Por eso cuando yo oro, siempre terminamos nuestras oraciones con la palabra amén, que quiere decir que lo que hemos pedido, lo hemos creído y creemos que lo hemos recibido de parte de Dios. Ya damos la oración por sentada, ya damos esa oración recibida de parte del Señor. Es muy importante saber que siempre debemos terminar nuestra oración con la palabra así sea, con la palabra amén. Entonces, ya hicimos un recorrido por estos 5 requisitos para que nuestras oraciones sean hechas conforme a la Escritura. Eso sería como un subtítulo de cómo orar. Entonces vamos a hacer un repasito un repasito ligero de estos 5 puntos. Primero, toda oración que nosotros hagamos la debemos hacer al Padre. Toda oración debe ser dirigida a nuestro Padre, al dueño.
del universo, al dueño de todo lo creado, a Dios Padre, debe ser dirigida toda oración. En segundo lugar, esa oración debe ser, todo lo que pedimos lo debemos pedir en el nombre de Jesús. El motivo, pues que Jesús fue quien ganó todo para nosotros. El motivo, que Jesús fue quien recuperó. Él vino a salvar, a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y lo buscó y lo halló para nosotros. Y hoy, por su gracia, nos lo da. Entonces, todo lo que pedimos nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. En tercer lugar, toda petición, todo lo que pedimos al Padre, debemos presentarlo con una solución, planteando una solución conforme a la fe de cada uno de nosotros. Conforme a su fe, pida, hermano, pida, hermana, conforme a su fe, para que el Señor le pueda dar lo que le pide. En cuarto lugar, la oración debe ser audible, primero porque Jesús nos lo enseñó así, y también porque sabemos que cuando hablamos, cuando expresamos, Dios nos ha dado el privilegio de usar nuestra lengua para bien. Quizá antes la usábamos para lo malo, antes lo usábamos para maldecir, hoy lo usamos para bendecir, gracias a Dios, porque sé que en cada uno de nosotros nuestras palabras han cambiado y hoy tenemos palabras sazonadas de parte del Señor. Todo lo que pedimos lo debemos pedir audiblemente. Y en quinto lugar, dar por hecha cada una de nuestras oraciones, decláralas hechas en el nombre de Jesús. Con la palabra también lo podemos decir, la palabra amén, amén, así se ha hecho. Amén. Entonces, ya conociendo estos 5 requisitos, hermanos, poder orar, acercarnos al trono de la gracia a través de la oración. Quizás si no hemos recibido, quizás si algún hermano no ha recibido, ha fallado en alguno de estos requisitos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, hermanitos? Si quieres ver las diapositivas, ¿ya están mostrando diapositivas? ¿Tiene diapositivas? Es muy importante, bueno, si no hay preguntas, entonces es muy importante saber que la oración es el medio en el cual nos acercamos al Señor. Y a través de la oración, pues sabemos que Dios nos oye y que Dios nos da todo lo que necesitamos. Amén. Yo voy a dejar hasta acá un poquito la oración, pero la oración pues es un tema largo. Ojalá que después de terminar nuestro curso de primero lo primero, podamos, con ayuda del Señor, podamos llegar a hacer un curso que se llama Catecúmenos, que ahí podríamos ver la oración de una manera más profunda, pues porque hay clases de oración, están los estorbos de la oración, por qué no se recibe, para qué orar, cómo orar conforme a las escrituras. Cuando vemos el tema de la oración es un tema un poquito extenso, es un tema en el que salen muchos subtemas y qué bonito que podamos saber todas estas cosas acerca de la oración. Hay muchos estorbos. El solo hecho, digamos, de no tener una buena relación con nuestra esposa ya es un estorbo según la palabra. El no perdonar es otro estorbo para la oración, el no hacerlo con fe, y así sucesivamente hay muchos estorbos que hacen que las oraciones no sean efectivas. También hay clases de oraciones, ¿cierto? Hay oraciones preventivas, hay oraciones correctivas, hay diferentes maneras, está lo que es el interceder, hay el rogar, o sea, son cosas diferentes, pero que pues por el tiempo ahorita no las podríamos ahondar. Pero lo importante, hermanos, hoy, para mí es muy importante hoy que si de pronto no lo sabíamos o si lo sabíamos, pues afirmamos estos pasos, estos requisitos para que nuestras oraciones sean verdaderamente efectivas. Y así, y sabiéndolo hacer, pues hagámoslo, porque esa es la escritura que sabiendo hacer lo bueno, si no lo hacemos, pues nos es pecado. Amén, hermanos. Es muy importante que cada día verdaderamente nos acerquemos al Señor. Sé que a veces hay dificultades, a veces se alejan de la oración, pero hoy es la oportunidad para poder volver a reencontrarnos en oración con el Señor y ojalá que no nos soltemos y que oremos los unos por los otros y que oremos porque estamos, todos lo sabemos, estamos pasando tiempos
difíciles, y esos tiempos nos deben acercar aún más en oración al Señor, rogando los unos por los otros. Vamos a hablar también un poquito acerca de la palabra del Señor, que es el complemento de la oración. Sabemos que cuando yo oro le pido al Señor, ¿cierto? Es la acción de pedirle al Señor. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, pues es la manera en la cual el Señor se comunica conmigo. Es la manera en la cual yo conozco al Señor. Es la manera en la cual yo oigo su voz. Hay diferentes maneras de oír la voz del Señor, pero la manera más efectiva y la manera más práctica y la mejor manera, diría yo, de conocer y de oír la voz de Dios es a través de su palabra. Por eso es muy importante saber, me gustaría escuchar de unos 3 hermanos que me dijeran para ellos qué es la Biblia. La Biblia es un libro vivo. Amén. ¿Otro hermano? Puede ser la Biblia es el espejo. El espejo, sí, bueno, es el espejo. Es la leche. ¿Es la leche? Es la leche no adulterada, ¿cierto? La palabra. Amén. Otro hermanito que me diga para él que es la Biblia. Es la espada de doble filo que nos entra hasta los huesos y nos enseña. Es martillo. Amén, amén, amén. Sí, señores, todas esas La palabra trastorna vidas. amén, amén, amén. Y la Biblia es una biblioteca, ¿no? Amén. La palabra hace personas libres. También es comparada con el martillo. La palabra limpia. Correcto. No, hermanitos, están muy pilos. Eso está muy bien. La palabra de Dios también tiene poder. Amén. La Y la- Biblia, La palabra limpia Biblia personas. es el Disculpe, manual que Dios nos ha dejado para que podamos seguir adelante. El mismo manual vivo de Dios, es el mismo Dios vivo, es la Biblia y todos los atributos que los hermanos han dicho y aún mucho más, porque la Biblia refleja a Jesús, refleja al Dios vivo que tenemos. Amén. Bueno, La mis Y Biblia pues hermanos, por último, pues para mí por último sería la Biblia es la vida eterna. para la mí Biblia el es la vida concepto eterna. sería el alimento espiritual. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia con la palabra del Señor. Eso es la Biblia, la palabra de Dios. Y así es como la debemos ver. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la voz de Dios para nosotros. El problema es que muchas personas no ven la Biblia como la palabra de Dios. Porque si se viese como la palabra de Dios, entonces se obedecería. Normalmente el niño obedece a su padre, ¿cierto? Normalmente. Y lo que dice el papá para el niño es una orden. Lo que el papá le dice al niño es ley. Pues si el niño está más o menos bien educado, ¿no? Digámoslo, un niño normal. Y a veces nos pasa eso, hermanos. A veces las personas saben que la Biblia es un libro vivo, saben que la Biblia es pan, miel, espada del espíritu, medicina, martillo y fuego, agua, espejo, escudo, leche no adulterada. Quizás no lo sabemos. Quizás sabemos que la Biblia es espejo para nuestras vidas. Pero a veces no nos hemos convencido. Y aquí lo importante de tener el conocimiento más el convencimiento. Porque tristemente muchas personas leen la Biblia. Tristemente muchas personas leen la Biblia, pero no la ¿qué? Obedecen. Y a eso hace énfasis Santiago
Cuando dice que muchos son, ¿qué? Oidores, hoy en día diríamos lectores, mas no hacedores de la palabra del Señor. Y con la ayuda de Dios, eso debe cambiar en nuestras vidas. Con la ayuda de Dios debemos ser como ese niño que cuando el padre le dice, no haga esto, entonces el niño no lo hace. Y por el contrario, cuando el padre le dice al niño, hijo, haz esto, entonces el niño inmediatamente lo hace. A eso se refería Jesús cuando dice que el reino de los cielos es para las personas que sean como ¿qué? Como niños. Porque el niño no repara. Porque el niño no dice, oiga, mi papá me mandó a esto, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo haré más tarde? ¿O mejor lo hago así? ¿O mejor lo hago asá? No. Estoy hablando de niños. Porque ya los jóvenes de 12, 13, 14 años, ya la situación cambia. Ya el joven a los 11, 12, 13 años ya empieza a hacer las cosas a su manera, entonces ya el papá no tiene la razón, entonces a veces tristemente nos parecemos más a esos niños de 12, 13, 14 años en adelante que esos niños de 4, 5, 6 añitos que inmediatamente le creen a su padre. Y lo que el padre dice se hace. Eso es lo que quiere Dios en nosotros. Es muy bonito, hermanos, y los felicito, la tienen clara. Saben cuáles son las características de la palabra del Señor, saben cuáles son los representativos de la palabra del Señor. Pero en esta noche lo más importante es que nos concienticemos y seamos convencidos de que la palabra de Dios es la voz de Dios, de que la Biblia es la palabra de mi Padre, de que la Biblia es la palabra de nuestro Padre y como tal debe ser obedecida. Y no solo de una manera parcial, sino en su totalidad, porque esa es otra situación. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o lo que nos conviene obedecer, obedecemos. Pero cuando la Biblia me dice que no haga esto, pero como que en lo personal no me conviene mucho, entonces como que no obedezco. Como que obedezco por este lado que me conviene, pero cuando no me conviene, entonces mejor no. Pero un verdadero hijo de Dios y una persona que verdaderamente quiera agradar al Padre va a obedecer su palabra en la totalidad, en su totalidad. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor, aún en oración, que nos convenza el Espíritu Santo. Que nos convenza que cada palabra, que cada letra, cada palabra que está escrita en la Biblia es de obediencia. Mire, el pastor Israel, él hace más o menos unos 8 años, yo le oía, él enfatizó mucho en qué eran los principios. Porque de eso se fundamenta la Biblia, de principios. La Biblia se contiene en sí principios, preceptos, mandamientos. Haz y no hagas. Ve por allí, pero por allí no. Entonces, si no sabemos qué es un principio, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. Y hay que quedar claro que el principio es un mandato dado por Dios. En primer lugar, el principio es un mandato dado por Dios, de estricto cumplimiento, no negociable. El principio no es negociable. Y el principio, una característica del principio es que el principio tiene connotación para salvación y vida eterna. El principio tiene una connotación que es que yo debo hacerlo como lo dice la Escritura, como lo dice Dios y no como me parece a mí. Porque cuando yo lo hago como me parece a mí, entonces estoy dejando de obedecer. Cuando yo quiero hacer las cosas, no cuando Dios me manda, sino cuando yo quiero hacerlas, entonces estoy dejando de obedecer. Por eso el principio se debe hacer como me lo dice el Señor, en el tiempo que me lo dice el Señor, y no como me parezca a mí. Por eso esa lectura de la palabra debe ir acompañada con el propósito de obedecerla, hermanos. Porque de lo contrario, pues nos estaríamos llenando de conocimiento, estaríamos llenándonos de datos. Pero si no llevamos esto a la vida práctica, si no llevamos la palabra de Dios a nuestro diario vivir, pues
no estaríamos haciendo absolutamente nada. Si nosotros vamos a mirar dentro de 8 días con ayuda del Señor, si Dios así lo permite, vamos a empezar a trabajar en nuestra cartilla y nos vamos a dar cuenta precisamente que la cartilla está basada en la Escritura, que aquí no hay ningún concepto sacado de otro libro fuera de la palabra de Dios, porque precisamente la palabra de Dios es quien me va a llevar a conocer a Jesús. Yo creo que mis hermanos, la mayoría han tenido un paralelo, que es este, que lo voy a mostrar. Este se los voy a enviar al WhatsApp con ayuda del Señor, donde es un paralelo de la palabra y del evangelio del reino. Es un paralelo entre la Biblia y Jesús. Y a través de este paralelo, yo me voy a dar cuenta que la palabra de Dios tiene una misión en la salvación, en la vida del hombre. Pero Jesús, que es el evangelio, tiene otra misión en la vida del hombre. A través de este paralelo, que yo se los voy a enviar con ayuda del Señor allá al WhatsApp, entonces me voy a dar cuenta que, un ejemplo, que la palabra de Dios es un libro vivo, pero que el evangelio es una persona. Me voy a dar cuenta que la palabra de Dios transforma vidas, pero que Jesús hace nuevas criaturas. Me voy a dar cuenta que la palabra de Dios hace hombres libres, pero que Jesús hace hombres verdaderamente libres, que es algo muy diferente. Me voy a dar cuenta que la palabra de Dios me da a conocer a quien me puede salvar. Es decir, la palabra de Dios no salva. Y eso hay que tener cuidado, que muchas personas han puesto sus ojos de salvación en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no salva. Quien salva es Jesús. Pero por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, conozco a la persona que me puede salvar. A través de la palabra de Dios, están, digámoslo así, en la palabra de Dios están las direcciones de aquel que me puede salvar. Un ejemplo, en la palabra de Dios está la dirección de la salvación. ¿Quién me puede decir cuál es la dirección para ser salvo? Según la palabra de Dios, ¿dónde se encuentra? Conocer al Señor Jesús, como dicen las Escrituras. ¿Y cuál es la dirección? ¿Cuál sería la dirección? Conocer al Señor Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Soacha, voy a hablar de Soacha, que es donde yo vivo. Si en Soacha a mí me dicen, Andrés, vaya por un paquete. ¿Será que yo puedo ir por ese paquete? Pues si no sabe a dónde es. Ah, es correcto. Si no sé a dónde ir, pues lo más probable es que me pierda y lo más probable es que no pueda ir por ese paquete. Pero si a mí me dicen, Andrés, le pedimos el favor, vaya por ese paquete a la carrera séptima, calle 1354, la cosa cambia. Porque lo más probable es que pueda Escudriñar. Conocer al Señor Jesús. Como dice Entonces, la Escritura. típicamente, ¿cuál sería la dirección para nacer de nuevo? Pues ir a la palabra, conocer el evangelio. Denme una dirección. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Juan bueno. 17:3. Y esta es la vida eterna. Se Que acercó, te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Y anótenlo por ahí, que nunca se les vaya a olvidar. Si alguien les pregunta cuál es la dirección para ser salvos, ustedes responden Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 5. Repito, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Esa es la dirección para nacer de nuevo, porque lo dijo Jesús. Yo No había lo dicho dijo que ninguna nacer otra de persona. nuevo. Señora, Yo había dicho que nacer de nuevo. sí, pero no me dio la dirección. Estaba pidiendo la dirección.
Y la ¿Cómo que dirección no? es... Le dimos la transversal también porque le dijimos que Juan 17:3 dice. Estaba cerca. Iban a llegar a con señas, pero necesitaba la dirección puntual. Pero ahí en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que nos has enviado. Y la hermana que contestó también en Juan 3:16. Solo nos faltaba la Juan 3:5. A la casa. Amén, hermanitos. Hermanos, yo les doy muchas gracias en esta tarde, en esta noche. Espero en el nombre de Jesús que hayamos podido, pues, hoy, aunque no entramos en materia ya con nuestra cartilla, sí era muy importante afianzar estos temas, afianzar tanto la oración como la palabra de Dios, con el propósito, con ayuda de Dios, de que empecemos a orar por este grupo. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos que oremos los unos por los otros, primeramente para que el Señor nos mantenga en este curso, para que el propósito de salvación y vida eterna llegue a cada uno de nosotros, para que no sean una clase más, para que Hermano no Andrés, conocimiento. Sí, señor. hermano Andrés, y para los que no tengan la cartilla, ¿cómo deben de hacerlo? Hermanito, ya ahorita, como va a entrar la hermana Zuley, que ella es la coordinadora, entonces su merced, vamos a hacerle esa pregunta. ¿Listo, mi hermanito? Entonces guarden esa preguntita y apenas entre la hermana Zuley, entonces le vamos a preguntar cómo hace desde donde su merced está, cómo hace para acceder a la cartilla. ¿Listo, mi hermanito? Sí, porque si vamos a hacer ese trabajo durante todo el tiempo y si no tenemos el material, pues va a ser bastante difícil. Sí, mi hermano. Listo, hermanito. Entonces ya ahorita le hacemos la pregunta a la hermana Zuley. ¿Su merced dónde vive? Pues, disculpe. Señor. ¿Su merced dónde se encuentra? En la ciudad de Cartagena, sí, señor. Ah, perfecto. Entonces ahorita hablamos con la hermana Zuley porque la hermana Zuley es de Cartagena también. Ah, bueno, sí, señor, con mucho gusto. Andrés. Gracias por su pregunta y ya ahorita se la resolvemos entonces con la ayuda del Señor. Entonces, hermanitos, yo les venía hablando que ya sabiendo qué es la oración, pues ahora vamos a ponernos juiciositos a orar y a invertir tiempo de oración para que este grupo permanezca, para que el objetivo se dé. El objetivo fundamental es nacer de nuevo. El objetivo fundamental es ser salvos. El objetivo principal es poder llegar a que se cumpla en nosotros Juan 3:5. De cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así sencillo, así lo dijo Jesús. No lo estamos diciendo nosotros, lo dijo el Hijo de Dios. La única manera de poder ver y entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Y en estos cursos, en estas clases, vamos a través de la Escritura, vamos a escudriñar cómo se hace, qué es, qué no es, y cómo poderlo hacer para salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, sí les pido ese favor, que nos abracemos los unos a los otros en oración. Vamos a orar y ya ahorita entra entonces nuestra hermana Zuley, después de que terminemos la oración. Y hermanos, agradeciéndoles de antemano su tiempo, que el Señor les recompense en gran manera este tiempo que han apartado para este curso. Y con la ayuda de Dios, hermanos, espero podernos encontrar dentro de 8 días. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias por esa disposición. Amén. ¿Hay alguna preguntita de pronto antes de terminar para entrar a orar y que entre la hermana Zuley? No, gracias, hermano. Estuvo muy chévere la clase, entendí muchas cosas. Sigo con, digamos que dice mi esposo que es que no quiero obedecer. Es con la oración en lo audible, porque muchas veces yo voy caminando, voy haciendo cosas y yo voy pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús, pidiéndole a Padre en el nombre de Jesús, pero no audiblemente, yo lo hago mentalmente, ¿sí? Y el Señor ha respondido a mis oraciones. Entonces él me dice que no, que tiene que ser audible por lo que le dice la palabra, pero yo también digo, por ejemplo, las personas que son mudas y no lo pueden hacer audiblemente, esas oraciones serían inválidas. O sea, es como eso. Sí, claro, hermanita, lo que pasa es que como el Señor conoce cada situación, una cosa es no poderlo hacer y otra cosa es no quererlo hacer. Primero, pues nosotros debemos ser, pues, digámoslo, obedientes al Señor. O sea, vuelvo y le digo, como yo les voy a mandar un material al WhatsApp,
Ahí va a mandar unos testigos, o sea, unos versículos que afirman el por qué, el por qué se debe hacer audiblemente, para que su merced los escudriñe su merced misma. Jesús mismo fue el que, Jesús nunca dijo, y cuando oréis pensad, sino Jesús mismo dijo, cuando oréis, decid. Mismo hijo del Señor le da el requisito, digamos, de hacerlo de una manera audiblemente. Pero hay que orar, oremos para que el Señor sea quien nos convenza, oramos para que el Señor sea quien nos vaya enseñando y nos vaya convenciendo él mismo. Lo importante es no dejar de orar y hacerlo a la manera de Jesús, como Él nos enseñó. Cuando Él siempre le enseñó a sus discípulos, pues es el modelo que nosotros seguimos, las enseñanzas de Jesús. Pero yo sé que quien va a convencernos absolutamente de todo es Dios a través del Espíritu Santo, quien nos convence. Amén, hermana. Entonces, vamos a orar en esta noche para darle paso a nuestra hermana Zuley. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, Señor, en esta tarde-noche, te damos gracias a ti, bendito Dios. Gracias, Padre mío, por este tiempo que tú nos has dado y por habernos permitido, Señor, hacer esta reunión juntos, guiados por ti, dirigidos por ti, bendito Dios. Señor, en esta noche oramos y te pedimos a ti en el nombre de Jesús, para que tú bendigas estas clases, para que tú las dirijas, Padre mío, para que tú seas dándonos el conocimiento, pero por sobre todo el convencimiento, Señor amado. Padre, que tú creas en cada corazón la necesidad de nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Padre, que a través de estas clases podamos conocer a Jesús, el autor de nuestra salvación. Señor mío, oro por todos y cada una de las personas que se han conectado. Y te pido, Señor amado, que estas enseñanzas que tú nos das, que estas enseñanzas que recibimos a través de tu palabra, bendito Dios, podamos multiplicarlas al 100%, bendito Dios. Señor, tú hagas de mis hermanos, de cada uno de ellos, portadores de buenas nuevas. Tú hagas de cada uno de ellos obreros aprobados, Padre, para que lleven las buenas nuevas de salvación y vida eterna a muchas personas. Padre, sigue respaldando este trabajo que se están haciendo, Señor, con estos 3,000 obreros. Padre, sigue respaldando estos grupos, Señor amado, de cada uno de los pastores, de cada uno de los hermanos y de las hermanas que a bien, Señor, han podido y han querido, Señor mío, llevar estas clases por medio de estas plataformas, Señor amado. Gracias te damos por estas plataformas en las cuales podemos expandir el evangelio. Padre, gracias te damos a ti, porque tú eres quien nos permite hacerlo todo. Señor, te pido también que si en este momento hay alguna necesidad, que si en este momento hay alguna persona enferma, sea sanada en el nombre de Jesús. Que si en estos momentos, Señor, hay situaciones difíciles, económicas, sean, Señor amado, provistas, Señor amado, en todo lo que necesitamos por ti, bendito Dios. Padre, provee, Señor, el dinero para pagar, Señor, las deudas, los arriendos, los servicios públicos, los mercados, bendito Señor. Que ninguno de mis hermanos, Señor, tenga falta de ningún bien, te lo pido en el nombre de Jesús. Pero por sobre todo te pido, Señor amado, que tú fortalezcas el hombre interior en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, nos sigas dando esos oídos para oír, ojos para ver y corazones entendidos para recibir las buenas nuevas. Que la buena semilla caiga en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100, bendito Dios. Gracias, bendice cada uno de mis hermanos, ayúdales, fortalézcales en el nombre de Jesús. Y gracias por este grupo, Señor, que tú has permitido enseñar, bendito Dios. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Todo lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho y lo recibimos de tu buena mano, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos paso a mi hermana Zuley. Dios les bendiga a todos los hermanos. ¿Qué preguntas tienen hasta este momento respecto a lo que han desarrollado o tienen alguna inquietud técnica de pronto que se les haya presentado? Con mucho gusto estoy para ayudarles. Mientras tanto les voy poniendo a través del chat de Zoom para que puedan registrarse. Ese es el acceso para que por favor puedan ingresar y registrarse
Ustedes le dan clic, inmediatamente les abre una pantalla, una ventana, cuando lo tocan, ahí tienen que llenar los datos personales. Les recuerdo que, señor disculpe, Carlos. señor, que había una pregunta de un hermano, no sé bien el nombre, es un hermano de Cartagena, que preguntaba que cómo él hace para acceder a la cartilla, pues porque como es el texto, digamos, nuestros dos textos guías, básicamente, primeramente la palabra del Señor, pero también vamos a trabajar con la cartilla Lo Primero es lo Primero. Entonces él preguntaba cómo puede él acceder a esta cartilla allá en Cartagena. Claro, en cada ciudad, bueno, si desean pueden anotar mi número de teléfono, les voy a dejar mi número de teléfono a través del chat también. Cualquier persona que necesite la cartilla se puede comunicar conmigo. ¿Me haces un favor? ¿La cartilla solamente es física? ¿No tienen cartilla virtual? Bueno, sé que en este momento están trabajando para poder tener la cartilla virtual como tal, pero no sabría decirte si ya está disponible. En eso estamos trabajando para poder digitalizar todos los medios. De cualquier forma, la cartilla no tiene un costo muy alto, solamente cuesta 13,000 pesos y es impresa en un material donde tú la puedes borrar y volver a escribir hasta 5 o 6 veces y no se te daña. Es un material de excelente calidad. Entonces, de igual forma, mi hermana se la harían llegar a uno a la casa, por lo menos yo vivo en Barranquilla. Claro, sí, señor. Sí. Yo vivo acá en Cartagena, yo se la puedo hacer llegar a mi hermana allí, no se preocupe. Ah, bueno, claro que sí. Sí, señora. Sí, no hay problema, se envía por correspondencia, depende de la ciudad que esté más cerca. La mayoría de las veces las envían desde Bogotá, pero yo también tengo acá algunas cartillas. Y en Ibagué también hay cartillas donde están los tutores y los administradores de 3,000 obreros. Entonces les recuerdo que quería comentarles acerca, nosotros somos 3,000 obreros, somos un movimiento misionero interdenominacional. Nuestra bandera y nuestro objetivo es dar a conocer a Jesús en toda Colombia con la ayuda de Dios, que el Señor nos ayude en este propósito. Nos llamamos 3,000 obreros porque la idea es, con la ayuda de Dios, de aquí al 31 de diciembre de este año, tener albergada la capacidad de 3,000 personas dispuestas a servir al Señor y a capacitarse para dar a conocer a Jesús en toda Colombia. Existen 1,103 municipios, corregimientos y veredas registradas ante el Plan de Ordenamiento Territorial. Por eso el proyecto 3,000 obreros pretende, con la ayuda de Dios, que hayan por lo menos 2 personas en cada uno de estos municipios registrados para que puedan dar a conocer a Jesús en ese lugar. Nosotros, por lo menos yo lo hablo por la costa, nos enseñaron que los obreros, los misioneros tenían que venir del extranjero, nos enseñaron que los misioneros tenían que venir de otros países, pero la gran comisión no fue encomendada para los extranjeros, para los de Estados Unidos o para los de Europa. La Gran Comisión fue encomendada para toda persona que crea en Jesús y que decida ser salva, porque cuando nosotros decidimos ser salvos, también decidimos llevar a otros al reino de los cielos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no hace acepción de personas. Así que también nosotros estamos llamados a ser parte de la gran comisión que Jesús estableció a sus discípulos. Si nosotros somos discípulos de Jesús, nosotros debemos hacer parte de esta gran comisión. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí, también Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y también luego les dijo que comenzando desde Jerusalén, o sea que nosotros tenemos que comenzar desde casa. El trabajo misionero empieza en mi familia, en mi casa, mi comunidad, mis vecinos, mi barrio. A veces queremos ir a predicar el evangelio por allá al África, pero resulta que los vecinos están perdidos. Entonces necesitamos dar a conocer a Jesús en todo lugar. Nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, ¿cierto? Y alumbra a todos los que están en casa. Así debe alumbrar nuestra luz delante de todos los que están a nuestro alrededor, delante de nuestra familia, delante de nuestra congregación, delante de nuestros vecinos, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Entonces yo sé y confío en el Señor que en cada lugar donde el Señor nos tiene, estamos llamados y encomendados en este trabajo. Y delante de Dios vamos a tener que dar cuenta. Recuerden la parábola de los talentos. A uno le dieron 5 talentos, al otro le dieron 2 talentos, a otro le dieron 1 talento. Hay personas que de pronto dicen, ay, pero es que yo no soy pastor, pero es que yo...
pero a todos nos fue encomendado un talento. Ese talento es el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que todos nosotros estamos llamados, así como un día nosotros éramos enemigos de Dios y fuimos atraídos a Dios y fuimos hechos amigos de Dios por medio de Jesús, fuimos reconciliados con Dios, también ahora nosotros tenemos parte en este ministerio para reconciliar a otros, también dándoles a conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Jesús dijo que la única manera de poder ser salvos era conociendo a Dios y a Jesús conforme a las Escrituras. Por eso es tan necesario ir a las Escrituras, que nuestra base bíblica y todo lo que creamos sea conforme a las Escrituras. Entonces, que el Señor nos ayude en este propósito. Gracias a Dios por todos ustedes que disponen su corazón, su tiempo, porque creemos en el nombre de Jesús que el Señor quiere salvar a Colombia. Yo lo creo en el nombre de Jesús y yo soy la misionera de Cartagena y lo creo y lo confieso en el nombre de Jesús. Así cada uno de ustedes en el lugar, en el barrio, en la ciudad donde Dios nos tenga, ahí estamos llamados a dar a conocer a Jesús. Entonces no ¿Cuántos podemos sabemos quedar... en este grupo? Señor. ¿Cuántas personas sabemos en este grupo? Bueno, en este grupo en este momento hay 17 personas, pero creo que hay algunas personas dobles en un equipo. Por ejemplo, la familia Chiribí, ellos son dos, la hermanita Angélica y el hermano Omar, ¿cierto? Ahí están dos. La hermana Rebeca con la hija también son dos. Sí, sí, señor. Y aquí Entonces, nosotros también dos. Miguel Enciso y Yesenia Ávila también estamos en un solo dispositivo. Sí, señor. Entonces hay varios donde hay dos Entonces, ¿cómo personas. hacemos acá? En Por total, ejemplo, acá. tienen que cada... La hermana Clotilde y mi hermana María. Bueno, gracias a Dios. Cada persona debe registrarse de manera independiente en la asistencia. Todas las personas que están en los dos equipos, digamos, por ejemplo, la familia Chiribí, ellos los dos están registrados. Cada persona que esté digamos, si hay 2 personas, 3 personas en un equipo, todas las personas de ese equipo deben estar registradas para poder certificarse. Este es un curso de capacitación certificado. Para poder uno certificarse en algo, necesita tener una secuencia de asistencia. También por eso es tan indispensable la toma de la asistencia. Entonces, si usted está tomando el curso, debe estar registrado y debe tomar asistencia cada vez que se presenta el curso. ¿Me haces un favor? ¿Será que tú puedes enviar el enlace de asistencia al WhatsApp? No, no se puede. Es una de las no? reglas que tenemos. ¿Por qué? Porque hay personas que están en el WhatsApp pero no entraron al curso. Si quieres te lo puedo enviar a tu WhatsApp privado. Ah, sí, por favor. Ahí Es que sí. no puedo desde el computador porque tengo la niña la que maneja el computador. Ok, entonces Pues mira, ella, por favor ella está escríbeme. registrada. Ahí Hermana está mi Zuley, número. Pastora, Señora. qué pena. Lo mismo nos sucede. Yo ya me registré, pero no me deja registrar otra persona por el mismo pantalla. Entonces, para registrar a mi esposo, si le puedes enviar a él al WhatsApp. Entonces que por favor. me escriba por mi WhatsApp, pero no por el grupo, sino por el WhatsApp interno y yo les mando el enlace por WhatsApp. Deben registrarse hoy mismo porque ya para mañana, o sea, yo ahorita a eso de las 10 de la noche, ya por tarde, yo ya estoy descargando los registros y quedan otra vez en limpio, entonces ya no le va a servir la asistencia para mañana, ya para mañana el acceso está renovado. ¿Mañana tenemos clase? No, no, señor, sino que nosotros tenemos clases, no solamente esta clase, también tenemos una clase de lunes a viernes, tenemos clases, otra clase los domingos, mañana tenemos clase de 10 a 12 con otro tutor, tenemos otra clase de 2 a 4 con otro tutor, entonces por eso yo todo el tiempo tengo que estar renovando el acceso de entrada para la asistencia. Por favor, envíenos para ingresar a mi esposa al link, por favor, de su WhatsApp, para que ella se inscriba. Yo les escribía en el chat de comentarios, les escribí mi número de teléfono, les pido que ustedes me escriban, ya hay algunos que me están escribiendo. Entonces yo les envío ahí el enlace. Mi hermana Sujei, una pregunta. ¿Sujei es qué es o Zuley? Zuley. Zuley, pero por lo menos ese link que usted mandó allí, ese es para llenar el formulario, porque yo llené un formulario ya. Sí. No, ese es un formulario pequeñito de asistencia. Ese link que les acabo de mandar, es como decir presente, es como decir yo, Andrés Fuentes, y él dice presente. Entonces, nuestro presente es llenar ese formulario. Cada vez que vengan a clase deben llenar ese formulario porque ese es el presente de la clase. Es decir, yo estoy aquí, yo sí vine a clase. Ese es el certificado de asistencia, la toma de asistencia, la toma de lista. Ok, ya. Hay una preguntita de la hermana Marley y dice que ¿cuántas clases son?
Pues la idea es que la cartilla trae 8 capítulos y la idea es ver en 2 clases, o sea, 2 clases por capítulo, eso serían 16 clases. Obviamente, de pronto, pues personalmente, ¿no? De pronto nos podamos extender un poquito más. No sé si una vez pues que de pronto Zuley nos aclare, quizá nos podamos extender a 18 clases, por decir yo. No sé si sea camisa de fuerza, pero mínimo si son 16, más la clase de hoy, que todavía no empezamos la cartilla, o sea, ya estaríamos contando 17 clases. Zuley sería algo así, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Son un total de 16 clases mínimo para el desarrollo de la cartilla. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, es que estamos hablando de las Sagradas Escrituras y estamos hablando del Evangelio. Entonces tiene que quedar claro, la información tiene que quedar clara, absolutamente. Si tienen preguntas, no duden en preguntar, no duden en hacerlo. Si se sienten de pronto que ustedes le pueden decir, profe, la verdad usted me dio la respuesta, pero me siento insatisfecho, y con la ayuda de Dios yo sé que Él les va por el Espíritu Santo va a ser guiado para poder que todos recibamos la respuesta conforme a las Escrituras. Pero sí es muy necesario que todos quedemos muy bien capacitados, porque es que esa es la salvación de una persona. El tema de esta clase se llama lo primero es lo primero. Es lo primero que una persona necesita para poder ser salva. Necesita, Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. O sea que el nuevo nacimiento es una necesidad. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver ni entrar al reino de los cielos. No puede ser salva. Entonces, si no tenemos clara esta información, no podemos ser salvos, ni siquiera nosotros mismos, ¿sí? Entonces necesitamos tener esta claridad para poder llevar también a otros al reino de los cielos, para poder llevar a salvación a todas las personas que están dispuestas a oír, porque así como nosotros estamos dispuestos a servir, hay muchas personas dispuestas a oír con una gran necesidad de conocer a Dios y de conocer a Jesús. Y es muy importante que nos capacitemos y que quedemos bien preparados al respecto. Entonces, por eso es un total de 16 clases mínimo, y yo les aseguro que no se van a aburrir, que van a querer más clases con la ayuda de Dios. Sí, porque es que, o sea, 16 me parecen muy poquitas, porque esto es un tema que, si hablamos de la oración, él nos explicaba que salía una cosa más y salía otra cosa más, entonces pues es extenso y son varios temas. Así es, sí, señora. Permítame un momentico que estoy llenándoles. Sandra Milena Ruiz, ¿está aquí en clase? Sí, señora. Ah, bueno, es que como me dice que para registrar el formulario no sabía qué formulario era porque me escriben, son como 5 formularios que manejo, entonces no tenía la seguridad de... Bueno, ya le envío el link de asistencia. Gracias. Bueno, sí, señora. Otra cosa más... Sí, señora. Dígame, hermana Nayib. Le quería hacer una pregunta con respecto a, de pronto, al material de las cartillas y eso. O sea, bueno, yo tuve la oportunidad, permítame un segundo. Hay algo muy importante también. Señora, dígame. No, le estaba comentando que yo empecé a asistir a una clase del día lunes, pero sinceramente se me hizo como difícil cumplir el horario. Entonces yo quedé, perdón que está pasando un vendedor por aquí, quedé, pues no, o sea, estaba esperando que abrieran una clase los sábados, que de pronto es el horario que más me conviene, más sin embargo yo quedé registrada en el horario de lunes a viernes de 5 a 7. No sé si de pronto va a haber algún inconveniente por eso. ¿Su merced está registrada en el horario lunes a viernes? Sí, pero también estoy registrada también en el de 5 a 7, el de los sábados. No se preocupe, hermanita, usted primero quedó registrada en el de 5 a 7 y luego se registró en este, ¿sí? Exacto, así es. Sí, no se preocupe, que cuando tenemos esos registros dobles, siempre tenemos en cuenta el último registro y los otros registros quedan eliminados. No se preocupe que ya el otro registro se eliminó, mejor dicho. Usted está registrada en este curso. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora.
Otra cosa que les quería comentar es, recordemos que tienen una herramienta maravillosa para usar entre semana cuando no están tomando clases y quedaron dudas al respecto de la clase, y es el chat de clase, el chat de la clase, el de WhatsApp. Hagan uso de ese chat. Si durante la semana se les presentan dudas, inquietudes, ustedes empiezan porque la idea es, bueno, yo tomo la clase hoy, pero entonces yo empiezo a desarrollar esa clase durante la semana, empiezo a estudiarla, venga, pero esto no me quedó claro, pero me salen nuevas dudas, surgen nuevas dudas, hagan buen uso de ese chat. Ese chat es una herramienta que con la ayuda de Dios hemos creado también para esa interacción entre los estudiantes y el profe, para que puedan resolver dudas durante la semana. Si durante la semana de pronto, venga, profe, pero yo encontré esta cita bíblica, pero mire eso. Entonces, la idea es que hagan uso de ese chat con la ayuda de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude en este propósito. ¿Tienen alguna otra duda en que les pueda colaborar? Es que estamos en Cartagena y aquí también se hace bastante bulla, ¿cierto, hermana Nayibi? Que por allá iba pasando el vendedor, aquí también. Sí, bastante. Mejor dicho, yo tengo una bendición. Sí, señora. Entonces, gracias a Dios pues por todo lo que nos ha permitido aprender hoy. Cualquier duda e inquietud. Hay un versículo muy bonito que dice la Biblia, que es que el Señor, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando yo empecé a encontrar muchas cosas, yo toda mi vida me crié en la palabra de Dios, en una iglesia, y poco a poco el Señor me fue mostrando, pues, conforme a las escrituras, cómo debían hacerse las cosas. Y a veces uno dice, pero entonces siempre orar y pedirle al Señor que nos convenza para que en el nombre de Jesús nos quede. Son los 10.000 serían 100.000. Hermanita Uy, Sonia, es ¿puedes harto. ponerle mute al micrófono, por favor? Qué pena. Es que, gracias, muy amable. Entonces, con la ayuda de Dios, la idea es que todos podamos aprender, que si nos quedan dudas, preguntemos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que esto sea algo que lo llevemos a la oración, que lo llevemos a pedirle al Señor, por favor, Señor, muéstrame la verdad. Que no nos engañemos a nosotros mismos, sino que podamos conocer la verdad de las Escrituras y que nos sea revelada por el Espíritu Santo con la ayuda de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude. Yo sé que todos nosotros estamos dispuestos a conocer a Jesús cada vez más, a conocer las Escrituras cada vez más, a capacitarnos, porque tenemos mucho trabajo a nuestro alrededor. Nada más es que usted mire en su casa y se asome por la ventana y mire a los vecinos y verá que hay harto trabajo. Entonces, gracias a Dios porque nos ha llamado a nosotros para cumplir esa gran comisión. Bienvenidos a 3.000 obreros. Dios les bendiga. Amén, mi hermano. Todos quedaron ya registrados en la sistema. Muchísimas gracias. No, Gracias a Dios. estamos Sí, señora. un poquito bregando con Omar Gracias. porque su celular no le abre el correo. No sé si lo puedas enviar al mío, por favor. O... Claro, escríbame. A ver. Yo se lo envío. Sí, señora. Escríbame. Listo. Vale. Buenas noches. Dios los bendiga. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, hasta luego. ¿Ya terminaron la clase? ¿Lloraron? ¿Ya oraron para terminar? Que yo también es que se me acaba de salir el chat aquí y me voy el link al cero. No le entendí, Yo se podría escribir por el WhatsApp. ¿Lo escribo nuevamente el link por el chat? Ok. Señor, que se me salió de esto, entonces por chat. Ya se lo volví a escribir. Y muchas gracias, hermano. Bueno, con mucho gusto. Una Pues cosita que les bendiga. quería, también tenemos cursos, mañana comienzan nuevos cursos. Si tienen personas que estén interesadas en capacitarse como misioneros para cumplir esta gran comisión, bienvenidos sean. Ahí tienen mi teléfono para que me escriban. Estamos todavía recibiendo inscripciones. Mañana comienzan 2 nuevos cursos con la ayuda de Dios, de este mismo tema. Mañana tenemos 2 nuevos cursos que inician. Entonces, bienvenidos todos los que deseen hacer parte de 3.000 obreros. Dios les bendiga. Mi hermanito Andrés, ¿su merced se puede quedar un momentico en sala? Sí, señora. Gracias, Dios los bendiga, hasta luego. Bueno, Dios les bendiga. Mañana Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Dios los bendiga, que descansen. Amén. Muchas gracias. Lo mismo. Dios me los bendiga.
Bueno, bendiciones para todos. Gracias. Chao, nos vemos el próximo. Señor, Dios me la bendiga. Me encantó verla aquí, señor. Igualmente, Zuley, Dios te bendiga y saludes a los niños. Sí, señora. Que esté muy bien, señor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias. Chao, pastor. Dios los bendiga, hasta mañana, Dios los bendiga. Andrés, muchas gracias por todo, hermano. Hermanita Rebeca, muchos saludos. Dios No, me los bendiga, un hermano, que abracito no a me, todos. es que no tengo no estoy inscrita y no estoy inscrita, que no tengo el formulario, es que no estaba, no lo han pasado, que resulta que me llamó que a una muchacha para una oración urgente y entonces no alcancé a estar hablando con la hermana Zuley. Ah, ya le dijo a la hermana Zuley entonces, hermanita Aquí Rebeca. estoy. Así no. Y entonces ¿Qué me necesita dice mi que hermanita entonces que ella Rebeca? no quiere, que no quiere entonces que me meta yo nada más, pero pues ella lo puede hacer con mi teléfono también, solamente pues yo no sé si se lo podrá hacer, porque es que el teléfono de ella, como le decía, no tiene acceso al Zoom. Ay, se nos fue. No le entiendo, mi hermanita Rebeca. ¿Su merced no está inscrita? No estoy inscrita. Entonces, ¿me puede hacer un favor? Usted tiene WhatsApp, me puede escribir por WhatsApp y ya solucionamos eso en el internet, ¿sí? Ah, bueno, sí, señor. Ahí está mi número, si quiere, o se lo doy para que lo escriba. Sí, hágame el favor y me da el número, entonces me hace el favor, hermana. 317. Sí. Ah, sí, ya pasen, ya lo tenemos aquí. Bueno, Sí, entonces le 317. escribe y ya en un ratico le contesto. 877. Sí, señora. 5670. 317-877-5670. Sí, señora. Ay, bueno, hermana Zuley. Gracias. Muy amable. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Ay. Entonces. Hermana, una pregunta. Es que como estamos hablando con mi abuelita y mi persona, y pues yo ya llené el formulario por mí, de mi parte, pero ya no podía porque si ya lo ha respondido. ¿Ay, cómo hago? ¿No le deja llenar el formulario de la otra persona? No me que ya lo que es formulario solo se va a llenar a ver. No sé si soy yo, pero es que no le entiendo prácticamente nada. ¿Me puedes escribir por WhatsApp, por favor? ¿Me puedes escribir por WhatsApp? Me dices solución. Porque que no te entiendo porque el audio está como distorsionado. Chao, profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén, hermana, Dios me la bendiga. Que estén muy bien, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. ¿Será que ahorita le puedo enviar algo por el WhatsApp, algo que realicé? Claro, sí, señora, para eso es, con mucho gusto. Chao, chao, señorita. Dios te bendiga, Marley, que estés muy bien. Amén. ¿Me puedes poner, hermanito, como administradora otra vez? Por favor. No, yo todas las escuché y perfecta, te felicito de verdad que está súper. Listo, hermana.